Hola, hoy voy a hablar acerca de la pregunta clásica de todo paciente cuando acude a la consulta para realizarse un aumento de pecho. ¿Cuál es el volumen ideal? Para conocer más o menos cuál es el volumen ideal del implante de un paciente, se tienen que tener en cuenta varios factores. El primero de todos es ver el volumen del propio pecho del paciente. Un paciente con poco pecho necesitará más volumen de implante que un paciente con mucho pecho. Otra cosa a tener en cuenta es la forma del pecho. Cuando nos encontramos con mamas tuberosas, necesitamos un implante algo mayor que las mamas que no son tuberosas. Otra parte a tener en cuenta es la anchura del tórax del paciente. No es lo mismo una paciente que tiene un tórax ancho que necesitará un implante grande para rellenar la zona media que una paciente que tiene un tórax pequeño que necesitará un implante pequeño. Otro factor a tener en cuenta es también la altura del paciente. Un paciente alto puede necesitar más implante que un paciente con una estatura pequeña. Otra parte a tener en cuenta es la piel del paciente. Cuando un paciente realmente no tiene pecho, generalmente se acompañan de unas pieles que tienen poca elasticidad. Entonces es difícil colocar un implante. Además de ser difícil colocar el implante, tenemos que hay una capacidad de su piel que no nos va a permitir superar un volumen. ¿Por qué no nos va a permitir superar un volumen? Porque entonces se palparía el implante y se formaría el famoso rippling, es decir, rugosidades alrededor del implante. Otro factor que se tiene que tener en cuenta son las distintas medidas que conocemos ya todos los cirujanos. Intentar conservar esas medidas lo más cerca de lo que es lo ideal. Después tenemos otros factores que ya son extrínsecos del paciente, es decir, que no son factores que entran a formar parte de la ciencia, sino son factores como pueden ser, primero, la edad del paciente. Una paciente que es joven siempre nos va a pedir un implante algo mayor que una paciente que ya es mayor, que ya tiene hijos y que buscan cosas diferentes. Otra parte a tener en cuenta es también el trabajo del propio paciente. Hay trabajos que realmente con un implante grande no se podrían llevar a cabo. Otro factor que ya tenemos que tener en cuenta son las expectativas del paciente. Esta parte es la parte más difícil de todas, porque los pacientes tienen una expectativa. Entonces, generalmente en un 80-90% de los casos, el paciente siempre nos pide más implante del que es ideal. ¿Cómo se realiza después de hacer un estudio de todo esto?